Egunon, y muchas gracias al grupo por invitarme. Yo la verdad es que admiro a Leo Messi, pero la verdad es que en esto del fútbol, que no sé mucho, pero soy más del guardameta que el del delantero. O sea, a mí me interesa más la parte de la línea de defensa, de cómo evitar que te metan un gol, que es lo que... No, además, es verdad, fui portero, de todo lo que podía ser portero, lo fui. Pero además, curiosamente, siendo madrileño, yo no era ni del Real Madrid ni del Atleti. Yo era de Las Palmas, pero luego tenía un rollo mental muy raro. A quien yo admiraba era a dos guardametas. Uno, primero a Iríbar, y el otro a Arconada, lo digo por si hay corazones partidos. Eran mis héroes juveniles, eran los guardametas. Y yo creo que eso es parte de lo que explica mi forma de ser y por qué me interesa tanto la gestión de crisis y parar balones. La verdad es que esto de las crisis, del tiempo que llevo manejándolas, que ya son pues más de 20 años, ha cambiado mucho en los últimos 10 años, por efecto de las redes sociales, fundamentalmente. Las crisis han mutado de una manera total y absoluta, no tienen nada que ver como las manejábamos antes. O sea, yo si ahora mismo hubiera un 11M, que me tocó, como acaba de explicar Javier, coordinar, sería completamente distinto. Y hemos tenido un montón de ejemplos, incluso de ataques terroristas recientes, no en este caso yihadismo, hace solo unos días, que nos han explicado que las crisis son en riguroso directo. De hecho, las crisis se mueven velozmente. También es cierto que hay mucha mitología en torno a esto de las crisis, y lo veníamos hablando en el coche cuando veníamos, ¿no? Esto de Boeing se está generando una crisis muy importante para la compañía. En muy poco tiempo coge escala mundial, se toman decisiones a nivel global y el impacto es muy potente en la compañía. Pero Boeing no va a desaparecer, igual que no desapareció Volkswagen, ¿eh? O sea que, ojo, porque crisis vivimos, yo no diría en las crisis constantes, pero en el issue constantes vivimos todos. Pero ojo, que las crisis tampoco hacen que las compañías desaparezcan realmente tan fácilmente. No, vas a tener que, Javier, ayudarme si puedes un poco con los vídeos. No mucho, pero bueno, algunos sí. Se transmiten velozmente. Esto es United. Espera un momentito. United. ¿Os acordáis del avión de United en el que viajaba un pasajero al que por overbooking le desalojaron violentamente porque se resistía? ¿Y qué ocurrió? Pues no se midió bien y de repente 5 teléfonos móviles al tiempo captan estas imágenes. La información empieza a difundirse a través de las redes sociales, no se monitoriza, no se toma una decisión adecuada y aquello empieza a crecer, toma dimensión global y United tarda 17 y 18 horas en tener un primer statement fallido en el que criminaliza a su pasajero, o sea, tu cliente no está en el centro, empieza a perder hasta $1.000 millones en la crisis. Bueno, cuando se consigue recuperar 48 o 72 horas después, han perdido $150 millones y el CEO le dan una patada hacia arriba y se lo quitan y luego ya desaparece. Se transmiten velozmente, como digo. Quiero contaros un caso de una crisis que no se lleva por delante la compañía y de una compañía que creo que tiene que ver mucho con vosotros, en el sentido de que cuando se está jugando su futuro no tiene ninguna duda de cuál es el corazón de su compañía y son sus empleados. En el año 2014, Campofrío no era cliente de Llorente y Cuenca, pero ese día con un incendio desatado nos llaman y allí acudimos. Fijaros, tenía unas cifras importantísimas, ¿no? El día del incendio. Y lo que nos encontramos es una fábrica totalmente quemada, arrasada por el fuego, que es muy importante en el corazón de Burgos, que era prácticamente el negocio en toda España y que había que tomar una decisión de continúo o no continúo con el negocio. Esto era toda la repercusión que se produjo en los medios de comunicación y la empresa final decide, anuncia el compromiso con los trabajadores y con la ciudad y se compromete a construir en Burgos la fábrica más moderna del mundo. Bueno, bien, ya hemos tomado la decisión y además esos trabajadores que les mandamos a casa van a poder seguir cobrando, se consiguen ayudas públicas, etcétera, etcétera, pero hay que sostener todo el negocio, porque claro, nos hemos quedado sin producto. O sea, una compañía sin producto en las estanterías prácticamente durante 6 meses y sostén la marca. Y además hay que contar la historia. Y a eso nos dedicamos, les acompañamos pues durante los 2 siguientes años, poniendo en el corazón de nuestros mensajes el empleo, Burgos y los consumidores. Siempre, como digo, con una estrategia de comunicación muy centrada en los empleados y dirigida al consumidor. Bueno, aquello lo movemos en todos los medios de comunicación, lo movemos, por supuesto, también a través de las redes sociales, que eran muy importantes para canalizar nuestros mensajes, y lo amplificamos con la publicidad. De hecho, recordaréis
que igual que se espera hoy en día los anuncios en Navidad de IKEA, también se esperan los anuncios de Campofrío. Hay algunas marcas que han conseguido eso. Y claro, la pregunta era, ¿cómo va a ser el anuncio de estas Navidades de Campofrío? Si podemos el vídeo, os vais a acordar seguro de este anuncio. Javi, ¿qué pasa? No me lo puedo creer. Espectacular incendio ha arrasado la fábrica de Campofrío en Burgos. Y nos tuvo que pasar. Ha comenzado pasadas las 6:30. Parecía que íbamos a salir del año ilesos, pero no. Y en unos segundos ha desaparecido, te ha desaparecido toda nuestra vida. Sucede cuando menos te lo esperas. Es de repente, ¡zas!, todo se te viene abajo. Pero solo hay que mirar un poco más allá para darse cuenta de que tu dolor no es el único. Porque este año a todos se nos ha quemado algo. Los afectados por las participaciones preferentes de la comarca toledana... A nosotros se nos ha quemado la paciencia. A nosotros se nos ha quemado el futuro, porque vamos a desaparecer. A nosotros se nos ha quemado la esperanza. Se nos está quemando el arte. A nosotras se nos quemó la confianza. Caos de corrupción. Y todos estamos quemados por lo mismo. Pero la vida es lo que tiene, que también te demuestra que ni en esas estás solo. Buenos días, aquí la bombería, dígame. Sí, uy, se han manifestado muchas familias y han parado eso, sí. Gracias. Cataluña, uy, eso está que arde. Chus, este es un fuego muy delicado. Que se encargue Chiquito. ¡Te lo estoy llamando Arturo! Y es que en este país nos hemos dado cuenta de que tenemos algo a prueba de fuego. Lo del desahucio ya está arreglado, pero falta mucho apoyo, ¿eh? Sí. Es la enorme capacidad de apoyar siempre a quien tienes al lado. Venimos a ayudar, ¿se puede? ¿Ayudar? Claro que se puede. Aquí hay fuego para todos. Porque el sentido del humor y las ganas de salir adelante, eso no nos lo quema nadie. ¡Un momento! Jefe, solo faltaba usted. ¿Usted qué nota? Como mucho humo y huele a chamusquina. Sí, eso va a ser un incendio. No se preocupe que vamos. Bueno, de todas maneras, si usted tiene que salir, nos deja la llave debajo del felpudo. Bueno, para no andar perdiendo tiempo, ¿qué autobús tengo que coger? Bueno, ¿os acordáis, verdad, del anuncio? Pues esto que marcó sin duda a toda una ciudad y a toda una compañía, y que puede parecer desde el punto de vista de comunicación tan difícil, pues en realidad no es tan difícil, es más bien fácil cuando una empresa tiene muy claro cuál es su propósito. Y Campofrío lo tenía, por lo cual fue muy fácil realmente elaborar la solución que vino después. En la postcrisis, pues trabajamos desde el compromiso, la credibilidad, la gestión de riesgos y las relaciones institucionales importantísimas con todas las administraciones para poder sacar adelante esto. Y además fuimos grabando un brownfield de cómo íbamos construyendo la nueva Bureba. Y todo eso lo íbamos canalizando y explicando el proceso a través de, pues de los activos digitales de la compañía, del blog que se llamó En Construcción. De manera que llegamos a las visitas y las inauguraciones pertinentes. Por supuesto, llevamos al presidente del gobierno y hubo todo tipo de visitas hasta que finalmente, bueno, pues siempre, insisto, con diferentes eventos y diferentes hitos a lo largo de la construcción de la nueva Bureba, hasta que llegamos, y voy a ir rápido, a la inauguración por parte de Su Majestad el Rey. Y este fue el final de una historia que pudo haber terminado muy mal, pero que fue un absoluto caso de éxito para ellos en cuanto a reivindicarse como compañía, basada en valores, con un propósito muy claro y con sus empleados en el centro. Hoy en día, yo diría que hay 5 preguntas que se deben afrontar para plantearse cómo manejamos las nuevas crisis. ¿Cómo evito que mis empleados actúen como portavoces no autorizados? Esto es un problema muy importante porque todos y cada uno de nosotros nos hemos convertido en un medio de comunicación en potencia. ¿Cómo logro alinear la organización en una crisis cuando todo el mundo corre cada uno en un sentido distinto? ¿Cómo voy a manejar las crisis si mis sistemas se caen o son hackeados? ¿Y cómo gano en rapidez en un escenario de crisis totalmente digitalizado? Además de, ¿qué hago con esto? Con las noticias falsas, con la desinformación, que campan por sus respetos cada vez que hay una crisis. Ese escenario de riesgo ha cambiado. Antes de la llegada de las redes sociales, hace más de 10 años, era
teóricamente sencillo neutralizar una crisis. Solo se debía a que tú tuvieras ese cordón sanitario establecido, esa buena relación con diferentes actores, una compañía que hubiera trabajado bien su relacionamiento con los medios de comunicación, que hubiera de alguna manera tenido una buena relación también con los directores de los medios de comunicación, incluso con los editores de los medios de comunicación, podía más o menos plantearse la posibilidad de neutralizar la crisis a tiempo. Hoy en día es muy complicado, porque hay muchos más stakeholders que pueden comunicar, gracias a que se han convertido, como digo, prácticamente en cyborgs hiperconectados. Por lo tanto, en un escenario digitalizado e hipertransparente, la hiperconexión de todos nuestros stakeholders no nos permiten tener ciertas garantías de controlar la situación. Bueno, para luchar contra la desinformación y los rumores, al final esta no es la presentación, la última que te envié ayer, tenemos que buscar aliados que nos ayuden también con credibilidad para neutralizar esos problemas que puede haber, ¿no? Y entre ellos, bueno, pues en el campo de las emergencias, por ejemplo en el caso de Burgos, vino muy bien el trabajo de los voluntarios digitales en emergencias, en este caso de Castilla y León. Maldito bulo, que está ayudando a muchísimas organizaciones también, está ayudándonos a todos a entender qué es verdad y qué es falso, pero que también se puede activar cuando hay algo que es incorrecto sobre lo que está ocurriendo en una crisis que afecta a tu compañía. Y si es en el ámbito sanitario, pues hay otra organización que también trabaja en ese campo. Los nuevos factores de vulnerabilidad en un mundo hiperconectado, desde mi punto de vista, son los siguientes. En primer lugar, todos y cada uno de nosotros nos hemos convertido prácticamente en un cyborg hiperconectado. Lo último que hacemos por la noche cuando nos vamos a la cama es poner el teléfono como despertador. La mayoría de nosotros ya utilizamos el teléfono y lo primero que hacemos por la mañana también es coger el teléfono. Tenemos una capacidad con esa interconexión de difundir muy rápido información, y ya no te digo por WhatsApp, que eso es una red social también y es el problema hoy en día. No son Twitter, Facebook, es WhatsApp. Luego, la velocidad de distribución global, os lo acabo de explicar también. Este es el gran problema. El tsunami en cuestión de minutos, segundos está al otro lado del mundo. Es decir, que esto de la hora de oro para manejar una crisis, desde mi punto de vista, ha muerto. No tenemos una hora de oro para reaccionar. Luego, lo que sería el real time de la crisis, y lo vimos el otro día en Nueva Zelanda, directamente retransmito en directo una matanza. ¿Vale? Y luego, por supuesto, todos los demás ayudamos a reproducirla. En los minutos siguientes se subió el vídeo, de nuevo, una vez por segundo se subía el vídeo. Facebook no podía hacer absolutamente nada, ni YouTube, para parar esto. Y tenemos más cuestiones que son muy específicas de cómo se plantean hoy en día los ataques a nivel global, acciones híbridas contra el sistema, contra las compañías, contra los estados. Esa es la manera de atacar el proceso de infoxicación en el que estamos todos sumidos, en el que al comunicar todos y consumir además todos de una manera bulímica la información, eso no nos permite la suficiente sedimentación cognitiva y al final nos quedamos básicamente con aquellas noticias que refrenden el sesgo cognitivo que tenemos sobre determinadas temáticas. Eso lo que hace, por supuesto, es que determinadas opciones políticas, basándose en desinformación, consigan objetivos clarísimos. Lo hemos visto con la victoria de Trump, lo vimos con el Brexit, lo hemos visto con Bolsonaro, y es una parte de la explicación de la victoria de Vox en Andalucía también. Y luego, pues, en un conflicto asimétrico, y como digo, la hiperconversación en la que todos estamos sumidos, en la que todos nos conectamos, porque el que diga que no usa las redes sociales, miente. ¿Cuántos de nosotros tenemos WhatsApp en el móvil? ¿Cuántos usáis todos los días WhatsApp al menos una vez? Las mismas manos. Bueno, pues estáis utilizando la red social por antonomasia para difundir todo tipo de desinformación. Las nuevas tendencias de riesgo en el ciberespacio son las siguientes. Por un lado, el activismo digital organizado. El activismo ha existido toda la vida. Tú toda la vida, ¿verdad, Begoña?, has entrevistado a los de Greenpeace. Pero los de Greenpeace ahora manejan las redes sociales como nadie. Y, por cierto, para difundir sus mensajes ya no necesitan a los medios de comunicación. Lo pueden hacer ellos directamente. Exactamente igual que el terrorista del otro día. No necesita a los medios de comunicación para difundir su mensaje. Los medios lo amplían y son importantísimos. Pero ya no son los únicos en la ecuación. Y además, ese activismo, mezclémoslos con la desinformación en esta era de la posverdad. Que bueno, en realidad no existe lo de la posverdad, es la mentira de siempre digitalizada. Pero bueno. Y ¿por qué tanta desinformación y tanto bulo y tanto rumor? Pues básicamente por el descrédito de los medios. Los medios de comunicación tan importantes, y yo soy periodista, aunque ahora me dedique a otra cosa,
por cierto, de radio, y creo muchísimo en la importancia de los medios han tenido un problema, y es la crisis del papel. Prácticamente Internet arrasa con todo, y las redacciones pierden todas las canas que necesitaban para darle rigor, o buena parte de esas canas. Al final tenemos gente muy joven, el clickbait está ahí, no se verifica la información, y esto lo que hace es que las personas que tienen otras opciones en Internet y a través de las redes sociales, en vez de mirar a los medios, opten por quien confirma mis creencias. Eso favorece la desinformación, los bulos, los rumores, y en el origen de todo eso está el descrédito de los medios. Unamos a eso el machine learning, el Internet de las cosas, los bots, y tenemos una ecuación fantástica para que las crisis sean extremadamente peligrosas, extremadamente veloces, y no les podamos hacer frente. ¿Cómo respondemos a las 5 preguntas? Pues lo vamos a hacer muy rápido, y con esto ya casi terminaría. En primer lugar, de nuevo con tus empleados en el centro. Los empleados en el vector de riesgo, el vector de ataque. Imaginaros los ciberriesgos. Por ahí te entra todo, y es más, son tu portavoz no autorizado, y se vio con WannaCry, como directamente los empleados de Telefónica cogen la grabación de apague usted todos los teléfonos, alguien lo difunde por WhatsApp, probablemente a un cuñado. El cuñado es el arma de destrucción masiva. El cuñado. Entonces, 5 minutos después está en las redes sociales, y luego ya los tienen los medios de comunicación. La grabación de que efectivamente Telefónica, se confirma, ha sido hackeada. A partir de ahí, pongo a mis empleados, no les digo te quito las redes sociales, sino que hago como IKEA y les explico cómo se tienen que utilizar. Es más, quiero que se conviertan en embajadores de marca, ¿vale? Pero evidentemente alineados con la corporación. Trabajemos con los empleados en esta línea. Trabajemos en la organización intentando que haya procedimientos operativos, que haya sistemática, que haya un buen comité de crisis organizado, que podamos tener muy bien definidos el mapa de riesgo, es decir, porque al final tienes muy poco tiempo y cada vez menos para decidir. Luego, si no tienes una organización preparada y entrenada y que sepa cómo tiene que reaccionar, pues probablemente vas a ir muy por detrás de los hechos. Y si nuestros sistemas son hackeados, pues busquemos alternativas para funcionar en esos casos. Todavía recuerdo la crisis de British Airways, cuando se le cae todo, luego le hackean un año después. A pasar de todo, consiguieron comunicar muy bien a través de las redes sociales y de los medios de comunicación tradicional, pero al final tenían miles y miles de pasajeros atrapados en los aeropuertos. Por lo tanto, tenemos que preparar canales alternativos de comunicación. Y en este escenario de crisis digitalizado, tengamos preparado, a ser posible, todo lo que necesitamos antes de que llegue la guerra. Necesitamos todo el armamento, tenemos un buen fuerte, necesitamos buenos vigías que escuchen, que monitoricen, y por supuesto materiales para la batalla, porque no los podemos improvisar. Ayer le contaba a Luisa una crisis que no voy a contar ahora, porque no puedo, además, muy digital, que hice hace unos meses, y tardamos en definir los mensajes nada, pero en hacer la creatividad de Twitter, que la aprobara la empresa, que no era cliente nuestro hasta ese momento, 1 hora. 1 hora. O sea, eso no puede pasar. No tienes esa hora para definir los colores. Eso lo tienes que preparar antes. ¿Y cómo neutralizo las noticias falsas que se producen en las crisis? Bueno, pues primero, mediante sistemas avanzados de monitorización, modernos sistemas de verificación, formando al equipo de comunicación a que aprenda a verificar. Tenéis que aprender a verificar o buscar a alguien que os ayude, generando alianzas con aquellos que tienen credibilidad en los medios para detectar y neutralizar bulos y rumores. Maldito bulo, los voluntarios digitales en emergencia, los de salud sin bulo. Ayudaros, porque esto lo vais a necesitar, porque al final en la crisis va a haber algún bulo, va a aparecer, y el problema no es que aparezca, es que haya alguien que se los trague. Por cierto, los medios de comunicación también se tragan constantemente un montón de bulos, precisamente por, si son digitales normalmente, porque tienen mucha prisa para que no lo publique antes la competencia. Bueno, básicamente esto, y solamente resumir con una cuestión o una frase. Al final todo esto va de entender que el escenario ha cambiado completamente, que estamos totalmente conectados, que las crisis van a ser en tiempo real, pero que se resuelven como siempre. Es decir, teniendo el suficiente tiempo para parar el balón, ver realmente cuál es el planteamiento de ataque que vienen, y en la medida de lo posible, con un muy buen entrenamiento de todo el equipo, tener un buen portero en el último momento que
con cierto sentido común y con cierta experiencia te ayude a parar la bola. Yo por eso digo que Iribar y Arconada para eso eran muy buenos, aunque de vez en cuando en esto de las crisis te meten algún gol. Te los meten a todos y por supuesto a nosotros seguramente también nos meterán algún gol algún día. Espero que cuanto menos mejor. Muchas gracias. Muy bien, Luis, pues qué recasco. ¿Tenéis alguna pregunta antes de que vayamos a tomar un café o ya tenemos necesidad de ir al café cuanto antes? Si me permite, yo quería hacerle una, si nadie se anima, yo quería hacerle una porque has hecho referencia a planificación, a comités de crisis, a mapas de riesgos. Bueno, nosotros hemos pasado alguna crisis también. Siempre nos ha quedado la sensación de que la crisis nos ha pasado por encima, o sea, al margen de toda la preparación y de todas las prevenciones que hayamos hecho, el tiempo, la gestión del minuto a minuto, el atender a una cosa, atender a otra, siempre nos ha quedado la sensación de que nos ha pasado incluso por encima, ¿no? Eso supongo que será bastante habitual, ¿no? Y cada vez además son más veloces, evidentemente. Si llegas, es decir, tienes muy poco tiempo para reaccionar. Y el problema además que ocurre en las crisis es que progresan muy rápido, hay altas demandas de información por parte de los medios, mientras que tú tienes muy poca información realmente contrastada. Es más, se tiene que constituir un comité de dirección, que por cierto, cuando ocurre una crisis, que es un viernes por la tarde de agosto, pilla la mitad del comité de dirección o de vacaciones, o están en una reunión no sé dónde, o volando a no sé quinto. Entonces, si eso no lo tienes organizado y tienes preparado ese escenario de que la crisis no te va a pillar todos reunidos en torno al comité de dirección, si ese es peor escenario y no lo tienes organizado, ya va a ir todo mal. Luego, lo hablamos ayer Luisa y yo, gestionar la comunicación interna en una crisis es lo más difícil de la crisis. Porque probablemente hay muy pocas personas que deberían tomar las decisiones, hay incluso menos gente aún que tiene realmente la información necesaria para tomar la decisión, y tienes a muchísima gente pidiendo información. Algunas de las cuales no necesitarían ni siquiera tener esa información para tomar la decisión. Es decir, hay que pensar, tener una estructura colaborativa en una crisis no funciona. Hay que tener una estructura jerárquica, piramidal, con alguien que toma la decisión. Y al final un comité de crisis no es más que un comité asesor. Una persona que toma las decisiones, que escucha a sus especialistas, que pide la información que necesita y al final arriesga y decide cuál es la estrategia a seguir. Y todos los demás como un ejército detrás. Por lo tanto, todo lo demás es ruido. Era ya ruido antes de las redes sociales y ahora si esto no lo tienes todavía mucho más controlado ahora, lo que se convierte es un infierno que va a derivar obviamente en que la crisis no se neutralice a tiempo. Bueno, pues antes de que tengamos una crisis, cada uno de nosotros vamos a tomar un café. Esta va a ser primero. Por favor. Venga, Begoña, anímate. Bueno, yo por alusiones. Sí. Claro, Luis, estoy de acuerdo contigo en todo, pero bueno, por alusiones. Te quería hacer una reflexión, porque a mí me parece muy peligrosa la generalización. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el descrédito de los medios. Sí estaría de acuerdo con el descrédito de algunos... es que está, perdón, parece mentira. Parece mentira. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, dices el descrédito de los medios. Ya, sí, lo entiendo. Pero yo, si cambiáramos el los por algunos, yo creo que nos haríamos todos un gran favor, porque yo creo que no podemos meterlo todo en el mismo saco. Es verdad que algunos medios han sufrido un gran descrédito y ahí están y se van recuperando y caen y demás, pero hay otros que yo creo que siguen haciendo un gran trabajo por no participar de toda esta movida de la infoxicación, de la desinformación, de las fake news. Algunos se tragarán algún bulo, pero no todos se tragan bulos. Y es más, algunos de esos medios están haciendo un trabajo, a mí me parece que buenísimo, en coger titular del señor político que ha dicho que, si es falso, a la hemeroteca, confrontarlo, explicarlo, decirlo y dejarlo claro, no, clarísimo. Entonces, es un poco lo que te quería decir, ¿no? Porque claro, me siento cordialmente aludida. Digo, no son todos los medios, son algunos medios, que estoy completamente de acuerdo contigo, mientras otros creo que también está haciendo un trabajo importante de decir, contribuyamos a decir qué es falso, qué es mentira. Y yo creo que eso simplemente te lo quería contar. Gracias, Luis.
Sí, efectivamente, no puedes decir que todos los medios de comunicación desinforman, ni siquiera todos los periodistas, pero podría sacar un montón de casos de medios de comunicación muy importantes, alguno de tu nivel en la competencia, que llegó a matar a Teresa Romero en el ébola directamente. O sea, no hizo un mínimo trabajo de contrastar informaciones, y como esos hay muchos, pero efectivamente no todos. Y sí es cierto que en los últimos años, precisamente por el efecto que ha generado la conjunción del descrédito de algunos medios, si quieres, pero en cualquier caso relevantes, con todo el proceso de digitalización en el que nos hemos convertido en una sociedad hiperconectada, hipertransparente y mucho más vulnerable, por lo tanto, que antes, esto lo que ha provocado es que muchos medios se hayan visto obligados también a hacer una reflexión y decir, nos vamos a dotar de equipos de conocimiento y de equipos de verificación. Incluso vamos a ver cómo nos coaligamos todos a nivel internacional para luchar contra la desinformación. Y ahí, por ejemplo, está First Draft News, en el que hay un montón de medios de comunicación muy reconocidos que luchan por la verificación de la información. Pero eso después de muchos años de penar, en el que primero hubo, como el efecto de la crisis, lógicamente de los medios, una pérdida importante de capital, de conocimiento dentro de los medios, y cuando ya había un descrédito en muchos de los medios de comunicación, nos dimos cuenta, creo que se dieron cuenta los medios de comunicación, que tenían que trabajar en recuperar reputación también ahí, porque si no iban a perder un montón de oyentes. Un montón de oyentes, un montón de lectores, etcétera. Esto lo que ha derivado es que muchas personas, y no sé quién tendrá las cifras, yo no las tengo, hayan decidido que buscan la información en otro sitio que no son precisamente los medios de comunicación tradicionales. Y así nos va. Porque hoy en día, yo más que nunca abogo por los medios de comunicación, pero medios de comunicación rigurosos, como el vuestro, que se preocupan por dar información contrastada, por hacer periodismo. Nada más, y esto va de hacer periodismo, contrastar en dos fuentes, hoy en día con otras técnicas, de otra manera, diferente a lo que nos enseñaron en la facultad, pero no va más que de hacer periodismo. El problema es que se ha estado durante mucho tiempo, y todavía hay muchos, que no hacen periodismo. Y por eso tenemos la desinformación, y por eso la gente va a buscar la información en fuentes alternativas. Pero fundamentalmente el cuñado, ese es el más importante.